Por favor, no se pierda la lectura. Dice la escritura: Acab, del 1 al 9, leeremos: dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, y quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ocupe su lugar. ¿Qué haces aquí, Elías? Gracias, hermanos, por estar de pie. ¿Qué haces aquí, Elías? Es el sermón de hoy. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías venía de grande triunfo antes de este acontecimiento. Venía de haber degollado a más de 400 profetas falsos que se habían levantado para inducir al pueblo a la idolatría. Hablando al pueblo, me refiero al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido inducido por los falsos reyes, por los reyes y por los profetas de otros dioses. Habían cambiado la manera de adorar a Dios, habían suplantado la adoración genuina a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y la habían suplantado y la habían cambiado por dioses ajenos, dioses de las naciones de alrededor, dioses amonitas, dioses de otros lugares, de tal manera que llega el punto en que la población entera dejó de ver a Dios, dejó de buscar a Dios. Se encontraba Elías en esas circunstancias, se encontraba Elías en esa escena en donde pareciera que ya no había más quien buscara de Dios. Pero sabemos, hermanos, que jamás hay humanidad que no busca de Dios. Siempre Dios tiene gente que le busque, gente, un remanente. Siempre hay un pueblo, siempre hay gente que está esperando en Dios. Y Elías se encontraba ahí, antes de leer la historia, y leemos el capítulo 18, usted lo lee en su casa, si recuerda, usted encontrará una historia diferente, en donde Elías acababa de tener grande triunfo, invocando el nombre del Señor y haciendo descender fuego del cielo para quemar un holocausto. Había quemado la carne, había quemado el sacrificio, lo había quemado todo, había sido un éxito total. Era como andar bien animado, bien empoderado, bien sin miedo a nada, después de ver lo que Dios había hecho con él. ¿Y cómo es que por medio de ese hombre le mataron tantos falsos profetas? La gente tuvo miedo de lo que Dios hacía por medio de Elías. Pero nos encontramos en el capítulo 19, después de que todo esto había acontecido, que Acab, el rey de Israel, a quien le habían matado 400 profetas, a quien su mujer era la encargada de mover ese grupo de falsos profetas, va y le cuenta a su mujer y le dice: mira, pasó esto, te acaban de matar a los profetas, acaban de deshacerte tu iglesia, tu secta te la acaban de matar. ¿Y quién fue? Fue Elías. Elías
¿Elías hizo todo eso? Sí, Elías. Clamó a Dios. Los tuyos estuvieron grite y grite, golpeándose, cortándose el cuerpo, dándole vueltas, tratando de que tu Dios contestara. Y no lo hizo. Refiriéndome a que Acab le contaba a Jezabel las malas noticias de cómo acabaron sus profetas. Y cómo el Dios de que ella adoraba no le respondió. Y cómo con Elías sí le respondió el Dios de Elías. Cómo sí le respondió de tal manera que sin hacer tanto argüende, cayó fuego del cielo. Eso es una cosa extraña, una cosa rara para nuestros tiempos. Usted no va a ver caer fuego del cielo así. Tiene que haber una persona bien metida con Dios y con un propósito para que todo eso acontezca. Ahora hermanos, luchamos para que suceda algo. ¿Caer fuego del cielo? Bueno, nos encontramos en la cena en que le contó todo y Jezabel se enojó. Jezabel se molestó. Jezabel se llamaba la mujer de Acab, el rey de Israel. Así se llamaba. Nadie se llama Jezabel aquí, ¿verdad que no? Qué feo nombre. Qué feo nombre. No les pongan Jezabel a sus niñas. No. Hay otros nombres más bonitos que representan cosas más maravillosas, más hermosas en la escritura. Jezabel representaba lo peor. De lo peor. Fue tanto el enojo de Jezabel que mandó mensajeros a Elías para decirle que sus dioses le hicieran daño a ella, y mucho daño, si no ponía la cabeza de Elías como uno de los profetas. O sea, lo mandó a amenazar de muerte, en otras palabras, a Elías. ¿Quién era Elías en ese entonces? Un gran profeta de Dios, que acababa de hacer algo maravilloso, que acababa de ver cómo Dios había contestado. Y Elías dice que al escuchar eso se levantó y corrió y huyó. Huyó, tuvo miedo. Tuvo miedo de lo que Jezabel podía hacerle. ¿Qué tan peligrosa era esa mujer como para no tenerle miedo a 400 profetas, pero sí a Jezabel? ¿O qué tanta desconfianza? ¿O qué es lo que sucedió con Elías para que corriera en lugar de quedarse ahí y confrontar a esa mujer? ¿Qué acaso Dios no estaba con él? Dios estaba con él. Dios respaldaba a Elías en todo lo que Elías hacía. Dios lo respaldaba, era su amigo. Dios era el amigo de Elías. No lo iba a defraudar en ese momento. Menos ahora que acababa de matar a 400 y tanto. Menos ahora. Pero él tuvo temor. Huyó. Se fue al monte, dice a Oreb, monte de Dios. O se fue a Berseba, a un pueblo de Judá. El norte, la escena, estamos hablando de la parte norte de todo lo que era la nación de Israel. Y él bajó a Judá, a un pueblo de Judá, a otro reino, para protegerse, porque el norte estaba gobernado por acá. Tuvo que bajar a otro reino para protegerse, por así decirlo, un asilo político. Y estando ahí, Dios le envió un ángel. Ya leímos la historia. Que lo confortó, que le dio comida. Usted y yo nos comemos eso, no duramos ni un día. Pero Elías duró 40 días con ese alimento, con esa comida, y caminó por 40 días. Y estando en su camino, dice que llegó y se metió en una cueva. Estaba huyendo y se metió en una cueva. Y estando en esa cueva, Dios le habla y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vienes a hacer a este lugar? ¿Qué vienes a hacer a esta cueva?
Y ese es el mensaje de hoy. ¿Qué haces aquí? A veces nosotros avanzamos y hacemos muchas cosas y nos movemos de un lado para otro y a veces no hay propósito alguno en lo que estamos haciendo. Y luego nos salen mal ciertas cosas y uno pregunta, ¿por qué? ¿No? Porque estamos en el lugar incorrecto. Estamos haciendo las cosas incorrectas. Elías no tenía que estar ahí en esa cueva. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dijo que te vinieras para acá? ¿Quién te dio la orden de marchar y huir a este lugar? Yo le hago una pregunta a usted en este día. ¿Qué hace usted acá? Hoy, ¿qué hace acá? ¿Qué propósito hay? ¿Qué lo motiva? ¿Qué hacemos nosotros acá hoy? Pues yo en lo particular, yo no corro por correr. Todo para mí debe tener un objetivo. Si me van a decir que haga algo, tiene que haber una razón del por qué yo la voy. A mí no me lavan el coco tan fácil. De verdad. La sociedad en la actualidad hace las cosas sin objetivo. Solo por seguir una corriente, una moda o un estilo. Y dejan de ser lo que son por complacer a los demás. Y la pregunta es, ¿qué hago yo entonces? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es el propósito mío o el de Dios por qué estoy acá? ¿No se ha preguntado usted qué hago yo en la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es mi objetivo de estar en la iglesia? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué oí la palabra de Dios? ¿Para qué Dios está tratando conmigo? ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de casualidad. No digo, voy a hacer a Ernesto y a ver qué resulta de ese hombre. Él no dijo eso. Él tenía todo planificado conmigo. Quizás yo viví sin objetivos en algún momento. Cuando yo vivía sin Dios, me perdí de mi objetivo. Y andaba haciendo cosas que yo no tenía que estar haciendo. Pero cuando entendí cuál era mi objetivo, entonces ahora entiendo de que Dios tenía un plan conmigo. Y Dios tiene un plan con usted. Dios lo creó con algún propósito en la vida y tiene que conocer cuál es ese propósito, cuál es ese plan. Porque algunos todavía no lo entienden, todavía no conocen cuál es el plan. ¿Qué hace aquí? Elías le dice, ¿qué hace aquí? Ese no es tu plan. Tú no eres profeta de aquellos que corren. Tú no eres profeta de aquellos que se van a la cueva y se esconden. Tu propósito no es ese. Tu llamado no es ese. Elías, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. Tú deberías estar allá, enfrentando a Jezabel. Tú deberías estar defendiendo lo que acababas de hacer, lo que hiciste ayer o lo antier. Tú debes estar confiando en que vas a enfrentarte a esa persona. Pero ¿qué haces acá? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu futuro ahora? ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde te diriges? ¿Qué quieres hacer? Porque si estudiamos el Antiguo Testamento, cuando el reino de Israel se partió en dos, Dios enviaba profetas, tenía profetas para el norte y profetas para el sur. En el caso de Elías, él era el profeta del norte. Hablaba con todos los reyes que le tocaba en el norte, porque en el sur tenían sus profetas en el sur. ¿Qué hacía en el sur? Andaba desorientado, perdió el mapa, perdió su dirección por miedo. Y la pregunta es, ¿qué tan direccionados estamos nosotros?
¿Sabemos por qué estamos acá? ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios en nosotros? ¿Sabemos para qué me tiene Dios acá? ¿Para qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Por qué trabajo en este lugar? ¿Por qué tengo esta esposa? ¿Por qué tengo este esposo? ¿Sabe usted todo eso? ¿Por qué tengo ese temperamento? Porque Dios no lo hizo casualidad. Si usted tiene un temperamento recio, por así decirlo, colérico, no es para que andemos gritando y peleando. No, Dios no nos hizo para eso, sino nos hizo para algo, utilizando ese temperamento. Y sabe que el colérico es una persona que sí se molesta, pero es celosa. Cuando algo no va bien, no, a mí me gustan las cosas derechas. No le gusta el engaño, no le gusta la mentira, ¿verdad? Pero hay quienes son más sensibles, son diferentes, no son coléricos, son más pacientes. ¿Qué propósito tiene Dios con este paciente? Ayudarle al colérico. Y el colérico ayudarle al que tiene paciencia a perfeccionar su paciencia. Y así, todo tiene un propósito. ¿No ha visto usted parejas disparejas? El uno es el altote y el otro es el bajito, o al revés. Y dentro de ellos no es solo la altura, sino que uno es enojón y el otro es calmado, ¿verdad? Uno callado y el otro hablador, ¿verdad? ¿Con qué fin? ¿Por qué nos puso Dios así? ¿Por qué nos puso el que nos fijáramos en la persona que no es igual que nosotros, sino es todo lo contrario? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en todos nosotros. Porque si nos juntáramos con violentos, todos seríamos violentos. Pero siempre hay uno ahí que nos anda calmando las cosas. ¿Cierto o no cierto? Él tiene su propósito en ese grupo de alborotadores, que es mantener la cordura. Y por más que quisiera ir, no se va. Algo le dice que tiene que estar ahí. Hasta que todos los demás conocen la cordura. Es que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Todo lo tiene planificado. Todo lo tiene trazado. Y usted tiene un plan. Usted tiene un propósito en la iglesia. Usted tiene un propósito en esta iglesia. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Qué hace aquí? Le hago la pregunta, ¿qué hace aquí? Y no estoy como en el sentido de reclamando, sino en el sentido de hacerle comprender y preguntarse, en verdad, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué fin me trajo Dios a este lugar? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Me entiende? En mi caso, si a mí me dejaran, me encerraran o estuviera solo y no tuviera a quien predicar, yo me vuelvo loco. Yo tengo la necesidad de hablar de Dios siempre. Siempre, en cualquier idioma. Aunque no sé, a señas, pero algo que ese propósito me mueve. ¿Me entiende? ¿Qué hago yo aquí? Lo que Dios me mandó a hacer. Elías se encontraba desorientado, perdido ya. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No, Elías, este no es el asunto. Versículo 10 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Estoy aquí por esto, mira. Mataron a tus profetas, han derribado tus altares, ya no veo ningún templo a Jehová. Entonces, ahora procuran quitarme la vida. Entonces, por eso me encuentro yo acá.
Ese es el objetivo de estar yo acá. El versículo 11 dice: y le dijo, Jehová le dijo, cuando él respondió eso, le dijo: sal fuera. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pero la primera expresión que quiero resaltar aquí es: sal fuera. Salte. Este no es tu lugar. Tienes que estar en donde tenías que estar. Todo tiene un propósito. Y por lo pronto, Elías, tu lugar es allá enfrente a Jezabel. Allá tienes que estar, confrontando y reafirmando que yo soy el Dios de esa nación. Y si te van a matar, no le hace. No le hace. Porque lo más importante aquí, es cierto, es tu vida, pero es tu llamado. ¿A qué te llamé? Hay hombres de la Biblia que perdieron su vida por causa del llamado que tenían. Ellos menospreciaron su vida por defender al Señor, porque sentían ese interior como una llama, como un fuego que si no lo hacían se morían. Era preferible para ellos morir por la causa que morir por cobardía. Exacto. Y Elías tenía que ser aquel que tenía que morir por la causa y no morir por cobardía. Lo mismo nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a conocer qué es el propósito que tiene Dios con nosotros en esta iglesia. ¿A morir por la causa o a morir por cobardía? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia? ¿Comprende? Yo quiero que se pregunte y que le pregunte usted a su corazón. Pregúntele a su corazón: oye, de verdad, ahorita que me están diciendo esto, en verdad, hablemos tú y yo. Y dime háblame, contéstame, dime qué estamos haciendo. No, de verdad, háblele, dígale. Porque podemos hablar nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Qué estoy haciendo acá? Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Todavía estás aquí? Y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque estás sin propósitos aquí. Eres un elemento en el lugar incorrecto. Imagínense que yo tengo una bicicleta. La lógica es que la bicicleta tenga 2 llantas, por eso se llama bicicleta. Que tenga 2 llantas, 2 ruedas y pedales y una cadena para hacer que se mueva la llanta y un timón y frenos y todo. Pero ¿qué si le quito una llanta y en lugar de llanta le pongo ahí el timón y el timón en la llanta? ¿O en dónde va la llanta? ¿Para dónde voy con ese aparato? Para el piso. Para el piso voy. Porque en lugar de tener la llanta aquí que voy a rodar, la tengo arriba y el pedal abajo. O el timón abajo. Ese es un desbarajuste. Y así está nuestra vida cuando no tenemos objetivos. Es un desbarajuste. Todo está patas arriba y no nos funciona. ¿Por qué? Porque estamos mal. Las cosas no están ordenadas. A no está con A, ni B con B, ni C con C. Tenemos que aprender a conocer qué propósito, dónde nos toca
que nos toca. ¿Comprende? ¿Comprende? ¿Ya le preguntó a su corazón? En inglés, ¿cómo se dice en inglés? What are? No, but me, like me. What I'm doing. Yeah, what I'm doing. ¿Qué estoy haciendo? Sí, porque luego tenemos la mala costumbre de preguntar a los demás. Y nosotros nunca nos preguntamos, nunca nos tratamos, nunca nos quejamos contra nosotros mismos. Yo hay ocasiones que me digo a mí mismo: oye, Ernesto, ¿qué estás haciendo? Me hablo a mí mismo porque digo, no todo el tiempo le tengo que estar diciendo a los demás que es culpa de ellos o que por qué. No, a veces lo tengo que ser yo y tengo que hablar conmigo. Y me hablo fuerte, a veces me regaño. De verdad, a veces me regaño. No lo cree. Sí, yo me regaño, me llamo la atención. Me digo, aunque no quieras, te vas a levantar a tal hora. Aunque no quieras, te vas a levantar. Y si no quieres pasar hambre, pues levántate temprano. Y me levanto y me obedezco. No me queda de otra. Usted cuando se para frente al espejo, ¿qué en realidad está haciendo? Está comunicando. Con sus ojos le está enviando comunicación. Ay, me veo bien, no me veo bien. Está hablando por sí, está hablando consigo mismo de que está de acuerdo, no está de acuerdo. ¿Verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 13 dice: ¿qué haces aquí, Elías? Ya no debe de estar acá. Ya debe estar camino de regreso a tu propósito. Pregunta: ¿usted conoce su propósito? ¿Conoce el don o los dones que Dios tiene en usted? ¿Los conoce para qué? Ahora sí, como que dice, ¿para qué soy bueno? ¿Saben para qué son buenos? A ver, levante la mano y diga: yo sí sé para qué soy bueno. Y pueden contar conmigo. ¿Sí? Muy bien, yo sí sé para qué soy. Y pueden contar conmigo, porque cuando lo hago, no hay nadie como yo. ¿Verdad? Porque es la realidad. Hay quienes son buenos para algo y aunque yo lo pueda hacer, Él lo puede hacer mejor que yo. ¿Sí o no? Tengo un amén. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago? ¿Cuál es el fin? Sigamos, versículo 15 dice: y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ok. Levántate, salte de la cueva, deja de andar huyendo y céntrate a dónde vas a ir. Ok, te veniste de Israel. Bueno, ahora entonces te vas a Siria y te vas allá directamente a Hazael, porque me lo vas a ungir por rey. Él va a ser el rey de Siria ahora. ¿Con qué propósito? Si Dios no trataba con los sirios, Dios no era Dios de los sirios, y menos de Elías ungiendo a un sirio. ¿Qué es eso? Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Es que Dios tenía un propósito. Dios quería vengar lo que habían hecho Acab y Jezabel con su pueblo. Y el rey de Siria iba a ser el adecuado, que se iba a levantar contra Israel. Lo iba a subyugar y los iba a castigar. ¿Sí se da cuenta que todo tiene un propósito? Cuando leemos la Biblia a veces no lo entendemos, pero todo tiene un propósito. Levántate, estamos en el 15, y le dijo: vuélvete por tu camino por desierto de Damasco. Damasco es la tierra donde Pablo también iba a predicar. Él tenía un propósito: ir a perseguir a los cristianos. Pero en ese mismo camino a Damasco
También el Señor lo encontró y dijo, no, te vuelve la canica. Está botada tu canica. Ahora, en lugar de perseguirlos, vas y los vas a abrazar y vas a predicar y vas a hacer esto. Ese es su propósito. Y cuando Pablo se fue a Damasco y estuvo 3 días ciego, hasta que llegó Ananías, oró por él y Pablo empezó a predicar. Conoció su propósito. ¿Por qué estaba ahí? Él pensaba que iba por una cosa. No, resulta que Dios lo tenía preparado para otra cosa. Ahora yo le pregunto, tal vez usted dirá que yo estoy aquí por esta razón, pero Dios lo tiene preparado para otra razón. Y tiene que darse cuenta para qué es. ¿Para qué cree que es? For what? En inglés. For what? Why? Why you are here? Why? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué haces aquí? No es a cruzarme de brazos y ver que todos trabajan y ver que todos aquí. Eso no es, ese es vivir sin propósito. En el reino del animal, en el reino de las abejas, todas las abejas tienen un rango. Todas. Está la reina, están ayúdeme porque las obreras y los zánganos, ¿quién más? Bueno, y cada uno tiene un fin. La reina es guiar a su enjambre. A donde la reina se mueve, ahí se mueve el enjambre. Las obreras es llevar comida a la reina, cuidar a la reina, le lavan, la bañan. Eso alguien que trabajaba con abejas me dijo eso, que la bañan, la cuidan. La reina es la reina, ella no trabaja, ella no hace nada más que poner huevecillos, criar. Y las demás abejas al sirviéndole. Ay, yo quisiera así, ay, hermano. Y las obreras estaban trabajando. Salían, entraban. Hay abejas que se quedaban en el camino muertas del cansancio por cumplir su labor. ¿Sabía eso? Y los zánganos son aquellos que más eran ocupados para procrear. Y de ahí cruzarse de brazos y morir. Pero aún así tenía una misión. Aunque sea zángano. Por eso la expresión ahí cuando alguien no hace nada, no seas un zángano. Pero el reino animal cumple un propósito y lo cumple. El ser humano es el único que hay que enseñarle, hay que guiarlo para cumplir su propósito. Y para eso está la palabra de Dios. Why? For what? Right? For what? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo acá? Y Elías se levantó y se fue y ungió a Hazael como rey por Siria. ¿Y qué cree que pasó? Ese rey cumplió su propósito y se levantó contra Israel y acabó con Israel. ¿Qué pasó con Jezabel? Lo que no hizo Elías lo tuvo que hacer otro, porque así pasa. Somos comisionados para algo, pero cuando no lo hacemos, otro ocupa nuestro lugar y otro se lleva el mérito. ¿Qué mérito más bonito le hubiera tocado a Elías que después de matar a los 400 también hubiera castigado a esa mujer que los movía? Hubiera quedado como el héroe. ¿Pero qué hizo? Ese mérito se lo llevó otro. Y Elías quedó marcado como aquel que huyó, aquel que tuvo temor y tuvo que ser enviado a otro lugar. ¿No les parece que cuando una persona, por ejemplo, en las embajadas norteamericanas o guatemaltecas o colombianas, en la nación en donde estén, cuando un cónsul no está haciendo su trabajo, ¿qué hacen? Lo mueven porque no es productivo, porque no está cumpliendo su misión. Lo mueven, lo transfieren. Quizás allá rinda fruto. No seamos así nosotros.
Si estamos aquí como embajadores de Dios, cumplamos nuestra meta, cumplamos nuestro propósito. ¿Para qué soy bueno, Señor? Yo creo que soy bueno para esto. Pues ¿cuándo piensas trabajar? ¿Cuándo piensas empezar? A mí, en lo particular, les cuento algo así al rápido. Aprendí de mi padre que es un milusos. Él es milusos. ¿Y cómo? ¿De dónde es milusos? De la voluntad. Me contaba de cómo aprendió a manejar vehículo. Y cuando él, como él fue, lo dejaron huérfano, tal vez no huérfano, sino mi abuelo, pues no lo cuidó de pequeño. Tenía que ganarse la vida desde pequeño. Y no recuerdo muy bien la historia, pero que estaban contratando a alguien que trabajara en el tractor. Y preguntaron si alguien sabía. Dijo, yo sí sé, no sabía. Y aprendió mirando cómo le hacían, intentando y trabajando, y hasta que lo logró. Lo único que no se le concedió a él es manejar un tráiler. Lo quería. Yo recuerdo aquí, porque yo andaba con él. Él tenía un camioncito, hacía viajes de carga. Había veces trabajaba él en un condominio. Se compró un camioncito para cargar arena. Íbamos al río, estaba pequeño, mis vacaciones, le iba a ayudar, íbamos al río tempranito. No, hombre, es pesado estar con una pala tirando arena, no, como dolían los brazos. Pero él lo hacía. Electricista. Construyó nuestra casa, le puso piso a nuestra casa, le fabricó ventanas de metal, le puso vidrieras a la casa, le puso techo a la casa, le puso la conexión eléctrica a la casa. Cuando se arruinaba el autobús que él manejaba, porque él era chofer de autobús, él lo llevaba a la casa y lo reparaba. ¿Qué más le puedo decir? Y traigo esto grabado, así que yo también empleo en lo que sea. Y si no me lo aprendo. Esa es mi misión. Lo que no lo hace el otro, lo puedo hacer yo. Y al final el mérito me lo llevo. Aunque claro, no estamos trabajando por mérito, pero ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el suyo? Supóngase que va en carrera de atletismo y usted es la persona, la favorita para ganar. Porque la han visto correr y que es una persona muy, muy disciplinada, pero resulta que en esa carrera, pues no, como que muy confiada de que iba a ganar. Y no le echó ganas y en lugar de mirar hasta la meta, empezó a ver para otro lado y otro ocupó su lugar. ¿Qué se sentirá? Se siente feo. Feo que alguien más haga lo que me tocaba a mí. Por eso en esta tarde yo quiero con esta historia motivarlo a que de verdad se encuentre consigo mismo, examínese. ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Qué hago yo en esa congregación pequeñita, en ese lugarcito que está en medio de la nada? ¿Qué hago yo ahí? ¿Para qué llegué yo ahí? ¿Por qué llegué yo ahí? Y empezar a producir, empezar a dar fruto. Oh, pero es que aquí que ahí no hay esto. Que es que aquí no hay lo otro. Pues no hay porque lo están esperando a usted. Pero sentado no va a pasar nada tampoco. Y va a seguir la historia igual. ¿Por qué? Porque nadie hace nada. Nadie se encuentra consigo mismo, con su propósito, con su fin. Y es tiempo, hermanos, de que tengamos esa motivación. ¿A poco no son buenos para algo? A ver, el hermano de rojo, ¿para qué es bueno? Carpintero. Uy, aquí yo he ocupado trabajo de carpintería y lo he hecho yo. Y usted baja al basement, le voy a mostrar cómo está la pared que hice. Así está, mire. Si alguien, inspecciónela. Y de verdad, me va a decir, de verdad que está toda desanivelada.
porque no soy carpintero, pero lo hice. ¿Alguien es electricista? ¿Conoce electricidad? Levante la mano. Nadie. Vayamos en búsqueda del electricista. Necesitamos un electricista aquí porque yo tengo cables atrás de esa pared atravesados, remiendo y remiendo para porque no se puede hacer otra cosa que el intento. De verdad, hay quien. Solo falta que empecemos a poner manos a la obra. ¿Alguien trabaja en pintura? ¿Pintura o le gusta pintar? Pintura, mire. Vea para allá su mano, al lado derecho, ve que necesita rasparse ahí porque ya le entró hongo a la pared. Y lo puedo hacer porque ahí está obra de mi mano y otros hermanos. Pero me estoy esperando, digo, es que yo ya no puedo seguir esperando a hacerlo todo. Tiene que venir alguien y darse cuenta y decir, eso es para mí, aunque sea pequeño, pero es para mí. Tiene que haber alguien. ¿Qué más le puedo decir? Hay tanto. ¿Cómo me gustaría que nuestro hermano hiciera raíz acá? Que lo necesitamos para trabajos de carpintería. Ese mueble que está allá, en la parte de arriba, las esquinas no están bien cortadas. Les tuve que poner silicón para sellarlo porque no sabía cortar en grados. Entonces yo corté según la medida y me resultó en la parte en medio pequeña, porque cuando lo corté en grados, yo lo medí de orilla a orilla y cuando lo corté, se redujo. Y quizás le pueda dar remedio a eso. Pero todos tenemos algo, hermanos, para dar. No tengamos la actitud que tuvo Elías en ese momento de irse a hacer algo que no lo mandaron a hacer y dejar que otro lo hiciera por él. Quiero terminar con Mateo 10:28. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo 10:28. Dice en la escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ante todo esto, porque hemos estado hablando acerca de cómo Elías tuvo temor, quizás a nosotros en algún momento también tengamos temor cuando queramos hacer algo. Ay, y yo quiero, pero no sé qué vayan a decir de mí. No sé si lo haré bien. No sé si estoy preparado aún. Y no sé qué vaya a pensar esta persona. No sé qué vaya. No tengan miedo los que matan el cuerpo. Esas son las personas a la crítica. Siempre vamos a ser criticados. Hay una reflexión que dice: al clavo torcido no lo miran, pero al bueno lo martillan hasta que para clavarlo, pero al torcido lo dejan. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos siendo utilizados y somos positivos y estamos trabajando, siempre nos van a estar mirando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Cuando no estamos haciendo nada, ¿quién nos va a mirar? ¿Quién nos va a criticar? Si no hay nada de obra en nosotros. No tenga miedo. No tenga miedo de lo que los que matan el cuerpo. Tenga miedo de aquel que después de muerto los puede echar al infierno, y ese es Dios. Que después de tanto no hagamos nada por Dios y nos pida cuentas. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Eras buen, te di para la carpintería, lo voy a utilizar, te di para la carpintería. ¿Qué hiciste? Te di conocimiento en electricidad. ¿Qué hiciste con esos
Las luces del lugar donde te congregaba se apagaba y nunca los arreglaste. O alguien que le gusta compartir la palabra y callársela. ¿Qué hiciste? Por miedo. No tengan miedo de lo que el hombre pueda decir. Siempre critica. Si hace bien, critica. Si hace mal, critica. Siempre están los zánganos criticando. No le ponga oído a eso. Usted haga lo que tenga que hacer. Cumpla lo que tenga que cumplir. Al final, también hay quienes le van a decir, bien hecho. Qué bonito trabajo. Y si nadie se lo dice, Dios se lo va a reconocer. Va a estar grabado en el libro del Señor. En tal fecha, fulano de tal hizo esto y esto y esto y esto. Y cuando llegue usted con el Señor, va a estar recompensado por eso que hizo. Aunque aquí en la tierra no lo recompensen. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero pedirle que en su corazón usted se anime. Se anime y se proponga. Se anime y se proponga a hacer algo. No a cruzarse de brazos, sino a hacer algo para la obra de Dios. Algo que se necesita. Y cuando empecemos a movernos y empecemos a activar, las cargas van a ser menos. Usted va a ver un pastor más alegre, con más tiempo para visitarlo, con más tiempo para ir a tomar un café con usted, porque no está aquí arreglando esto, arreglando lo otro, arreglando aquello que alguno lo pudiera hacer. A veces los pastores tenemos la presión sobre nosotros y callamos nuestra presión. Solo nos la llevamos. Nos la llevamos. Yo soy de las personas que digo, si no lo hacen, lo voy a hacer yo, no hay problema. Cero enojos, cero regaños, yo lo hago. Si Dios me ha capacitado, si Dios me ha dado la gracia y la sabiduría, yo lo voy a hacer. Y se han dado cuenta, aquí en una ocasión llegó alguien y dijo, ¿qué buen tienen acá? Sí, el pastor lo hizo todo. Y no es que yo lo he hecho todo, pero es el que lo han visto. Pero cuando ven a otros, no, yo no lo hice. Yo soy sincero, yo no lo hice, lo hicieron ellos, lo hicieron fulano, lo hizo la hermana, lo hizo el hermano. Yo nomás miré. Qué bonito es cuando diga, el hermano lo hizo. Oiga, hermano, yo también necesito algo así. Mire, yo le pago. Hágame algo así en la iglesia. Hágame algo así en mi casita. Qué bonito es que nos conozcamos por gente que trabaja, por gente que hace algo. En otra iglesia le dicen a uno, hermano, présteme al hermano que me venga a colaborar un día en que me haga esto. Qué bonito. Qué bonito así que nos estemos ayudando mutuamente. No que, hermano, en la iglesia tendrá alguien que haga eso. No, y aquello no, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro. Entonces, ¿quién ha hecho todo? ¿Verdad que no se ve bien? Yo lo invito, de verdad. Yo lo invito con todo mi corazón a dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado el qué dirán. A veces dejar a un lado a nosotros mismos. Es que yo quiero, este es el día que quisiera estar allá, pero no puedo porque por esto. Dejar a un lado eso y ayudarnos y servirnos unos a otros. Vamos a darle gracias a Dios por este